Bueno, ya se lo comentaba en el primer resumen del programa, la alcaldesa en Cuauhtémoc, demarcación territorial de esta capital, Sandra Cuevas, fue vinculada a proceso por robo, abuso de autoridad y discriminación. Y vamos a hablar sobre el contexto legal de este proceso con el abogado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Al contrario, Pascal, con el gusto de escucharte y estar aquí con tu audiencia. Bueno, pues ella y otros alcaldes de oposición en esta capital y los partidos de la Alianza por México dicen que se trata de una persecución. En cambio, la Fiscalía de la Ciudad de México dice que, bueno, esto responde a una denuncia presentada por dos policías. ¿Cómo nos ubicamos, cómo debemos ubicarnos o cómo debemos entender este proceso desde el punto de vista legal, Francisco? Pues número uno, sí es de llamar mucho la atención el hecho de que el momento en que se urge todo el tema que origina la probable comisión de los delitos es hace un mes, el 11 de febrero. Entonces, un mes después y una semana, 5 semanas después, resulta que ya Sandra Cuevas es vinculada a proceso. Es decir, pareciera que en el país tenemos justicia pronta y expedita. Y qué bueno que así fuese, Pascal, para todos los asuntos, para todo cualquier caso que pudiese ocurrir. Lamentablemente en la práctica esto no es así y eso es lo que nos hace pensar que eso se puede tratar de una persecución política. Lo cierto es que de momento pues solamente la Fiscalía y solamente Sandra Cuevas y su defensa realmente saben en términos estrictamente jurídicos si hay o no hay elementos. Cuando menos ahorita un juez ya considera que sí hay elementos para que ella pueda ser vinculada a proceso, confirma que es separada provisionalmente de su cargo, hasta en tanto ahorita está la llamada etapa de la investigación complementaria en un plazo máximo de 2 meses. Sin embargo, Pascal, de llevarse a cabo esta investigación en esos 2 meses implicaría que en términos de la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México, pues Sandra Cuevas va a convertir su falta en una ausencia definitiva, lo que daría lugar a que la jefa de gobierno podía proponer una terna ante el Congreso de la Ciudad de México para que por mayoría de sus integrantes pudiera estar, en su caso ya, designando al alcalde o alcaldesa interina, que es quien a su vez estaría entregando ya lo que es el cargo a quien en su caso vaya a ser electo. Habría que hacer una nueva elección, ¿verdad? Así es, elecciones extraordinarias. ¿En cuánto tiempo, a partir del nombramiento del alcalde interino, cuánto tiempo pasa para convocar a la elección? Pues la convocatoria la tiene que hacer el Instituto Electoral de la Ciudad de México dentro de los 10 días siguientes al nombramiento. O sea, muy pronto. Entonces, muy pronto, muy pronto. Ahora, ya en términos de lo que es la jornada electoral, tendrá que ser en un plazo de no menor a 2 meses ni mayor a 4 meses. Entonces, Es decir, en esa hipótesis, podría ocurrir el día de primer domingo de junio, cuando hay elecciones en otros estados del país. Pudiera ser, está muy apretado, pero sí, la verdad es que pudiera ser y posiblemente van a querer hacerlo en esa fecha. Ajá. Pero sí, existe esa posibilidad. Bueno, ahora, dado que estos hechos ocurrieron a puerta cerrada, ¿basta el testimonio de los policías para que, es decir, fue suficiente el testimonio de los policías para la vinculación a proceso y es suficiente para que se le encuentre culpable? Pues el tema es que, como es una valoración estrictamente del juez, de momento, pues está considerando que sí hay algunos elementos de, o cuando menos, en el caso de Sandra Cuevas, no pudo librar la prisión preventiva justificada. Eso pues la hace que pueda estar todavía gozando de su libertad, pero sujeta a proceso. Si en este plazo de no mayor a 2 meses de la investigación complementaria pueden existir más elementos que en su caso puedan acreditarle al juez que efectivamente es probable responsable de la comisión de esos delitos, pues entonces sí estaría siendo ya pues ya sujeta a un proceso o a un juicio oral en el que va a estar privada de su libertad. De que solamente puede ser el tema de los testimonios de los policías, pues dado que son autoridades los policías, pues sí pudiera ser suficiente para el caso del criterio del juez.
Ahora, si esto prospera, abogado, pues prácticamente cualquier autoridad de este país, digo, siempre y cuando, claro, así lo determine la fiscalía correspondiente y el Poder Judicial correspondiente, pero pues cualquier autoridad de este país está en riesgo de destitución. Tal cual, lo comentas, Pascal, es un riesgo que se está viendo ahorita con esa situación. No habíamos tenido, ya con la concesión política de la Ciudad de México del año 2017, que es la que está vigente, no habíamos tenido un caso como se está viendo ahorita. El que existió fue en el año 2009, pero fue un contexto político diferente el de Juanito, ¿te acuerdas? Sí. Pero fue totalmente diferente ahí, pero también iba a seguir la misma ruta, que el jefe de gobierno en aquel momento, Marcelo Ebrard, iba a presentar una terna ante la Asamblea Legislativa iba a nombrar finalmente a Clara Burgada. Hoy el procedimiento sigue siendo el mismo en términos de la ley orgánica de alcaldías, pero ya en un contexto político diferente, Sí. en donde sí nos hace cuestionar si realmente la justicia es pronta y expedita en la Ciudad de México o solo se trata de una persecución política, porque también nos viene a la mente como ciudadanos y qué ha pasado con los responsables de la línea 12 del metro, por dar solamente un ejemplo. Sí, o el caso de Delfina Gómez, la secretaria de Educación, que hay una sentencia del Tribunal Electoral y pues ahí no hay ninguna acusación. Vaya, sigue en su cargo sin ningún problema, a pesar de que la sentencia del tribunal dice que ella, como alcaldesa de Texcoco, pues le rasuró el salario a muchos trabajadores y ese dinero fue a parar a Morena. Y eso es delito de abuso de autoridad en términos del Código Penal del Estado de México. Entonces Sí. son varios los asuntos que están, digamos, vigentes y no ha pasado nada. Y como que apenas ocurrió hace un mes y una semana, pues ya está con la gran posibilidad de que Sandra Cuevas sea destituida como alcaldesa de Cuauhtémoc. Y todo, pues lo que parece ser es un contexto político con independencia de que tan bien o no haya ejercido hasta el momento Sandra Cuevas el cargo. Bueno, y entonces este interino, me queda solo un minuto para preguntarte, el interino que en su caso nombren y luego vendría la convocatoria de elecciones, pero el interino pues duraría previsiblemente varios meses en el cargo, ¿no? Pues sí, pero estaríamos hablando de que esos varios meses serían solamente hasta en tanto se lleva a cabo La la elección. jornada electoral. Es decir, estamos hablando de un promedio de 2 a 4 meses es que el interino estaría en su cargo para que inmediatamente que se lleve a cabo la jornada electoral y ya se haga la validación de la elección, entonces Sí. ya el interino pues ya concluya con la encomienda para dar paso ya al nuevo alcalde o alcaldesa de Muy bien. Cuauhtémoc. Pues, abogado, te agradezco mucho siempre que nos acompañas, muy gentil, muy amable. Al contrario, Pascal, un abrazo, muy Gracias. buen día para ti y para tu audiencia. Francisco Burgó, abogado constitucionalista. Una pausa.